¿cuál es el balance que puedes dar del seminario taller La democracia más allá del 2.0? Bueno, en primer lugar, yo creo que estos espacios tienen un gran valor para el intercambio. Yo creo que el acuerdo de Lima se explica en su sentido, en su evolución, en su dinamismo, justamente por el valor de este intercambio, que se ha avanzado en los diferentes países, que se ha avanzado por medio de las diferentes plataformas de las organizaciones, los dilemas y oportunidades que nos dan las tecnologías de la información y la comunicación, en particular el tema del contexto del voto electrónico, que es, digamos, en este momento minoritario en América Latina, pero que está prácticamente en debate en muchos países de la región. ¿Y qué significa para la observación nacional y para las entidades interesadas en lo que es la promoción de la democracia? Entonces, el balance general es tremendamente positivo, porque yo creo que hemos aprendido muchísimo unos de otros en esta actividad, y nosotros como CAPEL podemos hacer también un espejo con la situación de los organismos electorales, porque les servimos a ellos de Secretaría Ejecutiva. Y lo cierto del caso es que estas reuniones del Acuerdo de Lima son mucho más dinámicas y de un intercambio más fácil, porque no existen los marcos institucionales tan rígidos que a veces impiden la cooperación o que hacen que tenga que pasar por canales oficiales, sino que aquí es mucho más espontáneo. Y evidentemente han salido una serie de ideas, no solo para el Acuerdo de Lima como agrupación, sino también para las entidades miembros que son parte del acuerdo. José, entre los distintos temas que tocan la democracia, ¿por qué hacer algo relacionado con TICs? Bueno, porque en esta materia, cada desarrollo que haya, tecnológico, normativo, materia de capacitación, etcétera, va a terminar incidiendo en el sistema electoral, en el proceso electoral. En consecuencia, uno tiene que analizar tanto las oportunidades que esa incidencia brinda, cosas que podemos hacer ahora que en el pasado no se podían hacer técnicamente, digamos, como también las amenazas o desafíos que se derivan de esta incidencia. En otras palabras, así como nos abre opciones, también nos significa replantearnos algunos paradigmas que teníamos muy claros, muy sentados, muy asentados en el pasado. Y esto es especialmente cierto en el caso del voto electrónico. Si bien abre oportunidades, también significa una observación nacional totalmente distinta. Y esto tiene incidencia en los instrumentos, tiene incidencia en los miembros de la misión, tiene incidencia en los espacios de capacitación, y esta tiene incidencia en la forma en que se haga la evaluación y las conclusiones en esta materia. José, ¿cuál es la importancia o por qué organizaciones como CAPEL deben apoyar este tipo de eventos? Bueno, porque si hay algo que ha caracterizado a América Latina es el dinamismo de la sociedad civil. En un momento determinado, ya hace años de esto, no es el caso ahora, pero había un momento en que América Latina tenía tantas organizaciones no gubernamentales como el resto del tercer mundo junto, y eso lo que significa es que la sociedad civil se ha organizado mucho más y más activamente en América Latina que en otras partes. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros? Porque así como tenemos una relación con organismos electorales y como la tenemos con partidos políticos, que son dos actores clave dentro del proceso electoral y los cambios en nuestros regímenes, también la sociedad civil está detrás de muchos de estos cambios y puede darnos una visión más completa, con ángulos distintos, que tanto los partidos como los organismos electorales, por su propia institucionalidad, no necesariamente ven o no quieren ver. José, durante el seminario tuvimos intervenciones de estudios de caso y presentaciones de distintos países de América Latina y conferencias sobre el tema de TICs y democracia. ¿Alguna que tú quieras resaltar en específico que te haya llamado la atención o que creas tiene mayor relevancia para el tema del seminario? Bueno, a mí me parece especialmente relevante la exposición del caso holandés que se dio en el marco de este seminario. ¿Y por qué? Porque es uno de los países que ha tenido voto electrónico y debido a una acción desde la sociedad civil tuvo que replanteárselo, tuvo que suspenderlo.
y en la actualidad está calculando que si lo vuelve a reinstalar necesitaría por lo menos unos 7 o 8 años más. Eso nos deja lecciones muy importantes, porque a veces tendemos a ver esta cuestión tecnológica como un camino sin retorno. Y la situación de Holanda, que por cierto aquí en América Latina tiene un espejo en la situación de Paraguay, que también tuvo voto electrónico y se regresó al voto manual, nos deja lecciones importantísimas sobre qué garantías tiene que haber en materia de voto electrónico para que realmente podamos tener confianza en el sistema y de ahí que tenga credibilidad y de ahí que tenga legitimidad para instalar a las autoridades que se eligen. Pero en general estuvo muy interesante el seminario. Creo que estos casos específicos demuestran además que hay que tener la madurez suficiente para reconocer cuando algo está teniendo insuficiencias o vulnerabilidades y conviene revisarlo o replantearlo. Partiendo de esa misma pregunta de los casos que vimos, ¿podemos decir que hay un desafío o un reto que tiene hoy la región frente al uso de las TICs en la democracia? Definitivamente. Ya cuando uno repasa incluso las formas de ingreso a la información electoral, y me refiero a los organismos electorales, entidades internacionales, organizaciones de la sociedad civil, ya por ejemplo las redes sociales tienen una incidencia y la mayoría de estas entidades ya tienen ingreso por medio de Facebook o Twitter o alguna otra red social. Y esto ya no solamente es una forma de ingresar, compartir, sino que es una forma también de diseminar información. Y yo creo que estamos sintiendo, las tecnologías nos van a ir llevando a otro punto. Creo que hay que distinguir aquí entre lo que es la mera moda tecnológica, en donde las cosas se hacen simplemente porque salió un aparato y nos permite hacer algo. Te puedo dar un ejemplo de cada cosa. Mera moda puede ser instalar el voto electrónico por ganarnos 45 minutos en la transmisión de resultados. Justifica la inversión de millones, el tener 45 minutos antes de los resultados. ¿Cuánto le interesa a la ciudadanía eso? Eso puede ser mera moda. En cambio, por ejemplo, los temas de construcción, actualización, depuración de censo electoral o padrón electoral, ¿cómo los podríamos hacer hoy en día si no tuviéramos la automatización y los mecanismos tanto de selección aleatoria como de comprobación? Entonces, digamos, esta segunda, una necesidad. La primera, posible moda. Entonces, siempre hay que sopesar costo-beneficio, pertinencia. ¿Y cuáles son, sobre todo esta es la gran pregunta, cuáles son los problemas o insuficiencias del régimen electoral que la tecnología va a solucionar? Si la respuesta es ninguno o muy parcial, hay que cuestionarse si la inversión es válida. José, por último, ¿cuál crees que es entonces el papel que puede tener CAPEL en este desafío que tiene la región? Bueno, de lo que nosotros nos hemos esforzado hace tiempo es en servir de canalizador, ¿no? De canal, para que estos temas se puedan discutir, se puedan compartir. Y ahora, por cierto, que a propósito de los trabajos de esta reunión, nos han pedido incluso tratar de sistematizar algunas experiencias exitosas y algunos fallos importantes que han sucedido aplicando tecnología supuestamente de punta o de avanzada en América Latina.